Buenas tardes, mi nombre es Lina María Galvis Solaya, soy estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. Hoy les vengo a hablar sobre la historia de la arquitectura religiosa desde el arte. ¿Qué es la arquitectura religiosa en el arte? La arquitectura religiosa ocupa un diseño y una construcción de los espacios de culto sagrado o el espacio de oración. La arquitectura religiosa es una rama de la arquitectura que se ocupa del diseño y la construcción de los edificios religiosos, como las iglesias, los templos, las mezquitas, las sinagogas y las estupas. Es una forma de arte que refleja las creencias y los valores religiosos de las sociedades que la construyen. La arquitectura religiosa es la forma de arte más importante porque refleja la creencia y los valores de una sociedad. La arquitectura religiosa es una forma de arte que tiene una importancia cultural y espiritual significativa. Es un testimonio de las creencias y valores religiosos de las sociedades que la construyen. También es una fuente de inspiración y reflexión para los fieles. El periodo de la prehistoria en la arquitectura religiosa. En la arquitectura religiosa en la prehistoria se divide en dos periodos principales que son el Paleolítico Superior desde el 40.000 hasta el 10.000 a.C. y el Neolítico desde el 10.000 hasta el 3.000 a.C. Los primeros ejemplos de la arquitectura religiosa prehistórica se encuentran en el Paleolítico Superior en forma de cuevas y abrigos rocosos que se utilizaban para las ceremonias religiosas. El Paleolítico Superior desde el 40.000 hasta el 10.000 a.C. En esta época de la arquitectura religiosa se limita a los espacios simples y funcionales que se utilizaban para el culto de los dioses o los espíritus. En este espacio se construye con los materiales naturales como la madera, la piedra o el barro que eran de una forma sencilla con el diseño que no requería de un gran conocimiento arquitectónico. El Paleolítico Superior fue un periodo de grandes cambios en la vida de la primera sociedad humana. Las personas se volvieron más sedentarias y comenzaron a desarrollar formas de religión y espiritualidad. El Neolítico desde el 10.000 hasta el 3.000 a.C. En esta época, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, los humanos comenzaron a construir un asentamiento permanente. En este asentamiento se construye el primer templo y santuario que se utilizaba para el culto, los dioses y los espíritus de la naturaleza. La arquitectura religiosa neolítica es un testimonio de la evolución de la creencia y el ritual de las primeras sociedades. Es de una fuente de información invaluable para poder comprender la historia de la religión y la cultura. Edad antigua. En la arquitectura religiosa, la Edad Antigua se caracteriza por la construcción de un gran templo y santuario que se utilizaba para el culto a los dioses y a las diosas de diferentes religiones. Hay unos ejemplos en la arquitectura religiosa de la Edad Antigua que son el Partenón de Atenas, el templo de Karnak en Egipto y el templo de Angkor Wat en Camboya. La arquitectura religiosa de la Edad Antigua es el testimonio de la riqueza y de la diversidad de las creencias religiosas de las sociedades antiguas. Las formas arquitectónicas de la Edad Antigua. La forma arquitectónica de la Edad Antigua se caracteriza por su monumentalidad en el uso de las columnas
y las proporciones precisas en los elementos decorativos y el énfasis de la funcionalidad. La monumentalidad. Las construcciones antiguas son a menudo de un gran tamaño y escala que refleja la importancia cultural o religiosa. Por ejemplo, las pirámides egipcias son los edificios más grandes jamás construidos. Las columnas. Las columnas son un elemento arquitectónico común en la arquitectura antigua. Se utiliza para soportar el peso de los techos y para decorar las fachadas. Las columnas griegas están divididas en tres tipos: dóricas, jónicas y corintias. Las proporciones precisas. Las proporciones precisas son una característica muy importante de la arquitectura antigua, que se utiliza para crear un sentido de armonía y equilibrio. Por ejemplo, los templos griegos están diseñados según el principio de la producción áurea. Los elementos decorativos. Los elementos decorativos, como los frisos, las esculturas y los relieves, se utilizan para adornar las construcciones antiguas. Los frisos son bandas horizontales de decoración que se encuentran a menudo en la parte superior de las columnas. Las esculturas se utilizan para representar figuras humanas, animales o dioses. Los relieves son figuras esculpidas que sobresalen de la superficie de la pared. El enfoque funcional. Las construcciones antiguas están diseñadas para cumplir una función específica, como albergar cultos religiosos, albergar eventos públicos o proporcionar refugio. Por ejemplo, los acueductos romanos se construyeron para transportar agua a las ciudades. Los anfiteatros romanos se construyeron para albergar espectáculos públicos, como combates de gladiadores y carreras de carros. Los materiales de la Edad Antigua de la arquitectura religiosa. Los materiales de la arquitectura religiosa de la Edad Antigua variaban según la religión y la civilización. En general, los materiales más comunes eran la piedra, la madera y el adobe. La piedra. La piedra era el material más duradero y resistente, por lo que se utilizaba a menudo para construir iglesias y otros edificios religiosos. Las piedras más comunes utilizadas en la arquitectura antigua eran el granito, el mármol y la caliza. La madera. La madera era un material más ligero y fácil de trabajar, por lo que se utilizaba a menudo para construir iglesias en regiones donde la piedra era escasa. La madera se utilizó para construir iglesias, capillas y otros edificios religiosos pequeños. El adobe. El adobe era un material hecho de barro y paja que se utilizaba a menudo para construir iglesias en regiones áridas. El adobe era un material barato y fácil de obtener, pero no era tan duradero como la piedra o la madera. La Edad Media. En la arquitectura religiosa de la Edad Media se caracteriza por la construcción de las iglesias y las catedrales que utilizaban para el culto cristiano. En las iglesias medievales se caracterizan por la planta de la cruz latina con sus arcos ojivales y sus vitrales. En la Edad Media fue un periodo de gran importancia en el desarrollo de la arquitectura religiosa en el arte. En ese tiempo se construyó numerosas iglesias, catedrales y monasterios. Las formas arquitectónicas de la Edad Media. La arquitectura de la Edad Media se caracteriza por su monumentalidad, su uso de bóvedas y arbotantes, sus elementos decorativos y su énfasis de la espiritualidad. Estas características reflejan la cultura,
la religión y las habilidades técnicas de las civilizaciones medievales. Las bóvedas y arbotantes. Las bóvedas y los arbotantes son elementos arquitectónicos que permiten cubrir grandes espacios, sin necesidad de columnas. Estos elementos se desarrollaron durante la Edad Media y son característicos de la arquitectura gótica. Los elementos decorativos. Los elementos decorativos, como los vitrales, las esculturas y los relieves, se utilizan para adornar las construcciones medievales. Estos elementos reflejan la fe cristiana y la cultura medieval. El enfoque espiritual. Las construcciones medievales están diseñadas para inspirar la fe y la devoción. Estas construcciones suelen estar decoradas con símbolos religiosos y con imágenes de santos y vírgenes. La Edad Moderna. La arquitectura religiosa de la Edad Moderna se caracteriza por la construcción de las iglesias y catedrales del estilo renacentista y barroco. En las iglesias renacentistas se caracterizan por su simetría, por sus proporciones equilibradas y el uso de la luz. La Edad Moderna fue un periodo de grandes cambios en la arquitectura religiosa en el arte. En ese tiempo se desarrolló un nuevo estilo y técnica arquitectónica. Las formas arquitectónicas de la Edad Moderna. La arquitectura de la Edad Moderna se caracteriza por su diversidad de estilos, su uso de las nuevas tecnologías y materiales, y el énfasis de la función y la belleza. Estas características reflejan los cambios sociales, políticos y económicos que tuvieron lugar durante este periodo. La arquitectura religiosa. En la arquitectura religiosa se encuentran las iglesias, las catedrales, los monasterios, entre otras. La arquitectura civil. En la arquitectura civil se encuentra el palacio, las casas, los edificios públicos, entre otros más. La arquitectura militar. En la arquitectura militar se encuentran los castillos, las fortalezas y otras cosas más. La arquitectura industrial. En la arquitectura industrial se encuentran las fábricas, los edificios comerciales y otras cosas más. La arquitectura urbana. En la arquitectura urbana se encuentran las calles, las plazas, entre otras cosas más. Los materiales de la Edad Moderna en la arquitectura religiosa. Los materiales que se utilizan en la arquitectura religiosa de la Edad Moderna es el mármol, el hierro y el vidrio. El mármol. El mármol es una piedra natural que se caracteriza por su belleza y durabilidad. Se utilizó para construir iglesias, catedrales y otros edificios religiosos en todo el mundo. El hierro. El hierro fue un material nuevo que se desarrolló en la Edad Moderna. Se utilizó para construir estructuras de soporte como arcos y columnas. El hierro también se utilizó para construir elementos decorativos como rejas y puertas. El vidrio. El vidrio fue un material nuevo que se desarrolló en la Edad Moderna. Se utilizó para construir ventanas, vitrales y otros elementos decorativos. El vidrio permitió que la luz natural entrara en los edificios religiosos. Los elementos de la Edad Moderna en la arquitectura religiosa. En la arquitectura religiosa de la Edad Moderna se encuentran los elementos que es el uso de los materiales nuevos y novedosos, el énfasis en la función y la belleza, y el uso de los estilos arquitectónicos clásicos. Uso de materiales nuevos y novedosos. La arquitectura religiosa de la Edad Moderna se benefició de los avances tecnológicos como el uso de la imprenta,
el desarrollo de nuevas técnicas de construcción y el uso de nuevos materiales, como el hierro y el vidrio. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, está construida con una estructura de hormigón armado que es un material nuevo que se desarrolló en la Edad Moderna. El énfasis en la función y la belleza. La arquitectura religiosa de la Edad Moderna se centró en la función y la belleza en el lugar de la ornamentación y el simbolismo de la arquitectura medieval. Por ejemplo, la Catedral de San Pablo en Londres, Inglaterra, está diseñada para ser un lugar de culto y oración, y sus líneas simples y elegantes reflejan esta función. Uso de estilos arquitectónicos clásicos. La arquitectura religiosa de la Edad Moderna se inspiró en los estilos arquitectónicos clásicos de la antigüedad, con el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. Por ejemplo, la iglesia de Gesù en Roma, Italia, está construida en estilo barroco, que se caracteriza por su uso de líneas curvas, ornamentación abundante y efectos dramáticos. Y aquí en esta diapositiva se encuentran las referencias de donde las imágenes fueron tomadas. En esta diapositiva podemos ver la continuidad de las referencias bibliográficas en donde fueron tomadas las imágenes. Aquí en esta otra diapositiva podemos ver las otras referencias bibliográficas de las otras imágenes que son tomadas. En esta diapositiva podemos ver que hay otras referencias bibliográficas de las otras imágenes que fueron tomadas. En esta última diapositiva podemos ver las referencias bibliográficas de las imágenes que fueron tomadas en el transcurso de la historia en la arquitectura religiosa. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video.